Continuamos con la apasionante historia de la profesora Margaret O'Brien. En la primera parte fue arrestada por traición tras descubrirse su amor prohibido con Ayanna, el guerrero apache. Si recuerdan, el sheriff Hawkins encontró el libro de Margaret en territorio apache, la prueba irrefutable que necesitaba para acusarla de conspirar con el enemigo. Mientras era arrestada frente a todo el pueblo, Margaret solo podía aferrar el amuleto que Ayanna le había dado, rezando porque él hubiera logrado escapar de la emboscada. Ahora, encerrada y esperando su destino, Margaret debe enfrentar las consecuencias de haber amado más allá de las fronteras impuestas por el odio. Pero lo que ella no sabe es que Ayanna... Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo disfrutas de nuestras historias. Me encanta saber hasta dónde llegan estas narraciones. ¿De qué se me acusa exactamente? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Hawkins, haciendo una seña a sus ayudantes. Registren todo, la escuela y su casa. Margaret sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras observaba a los hombres comenzar a revisar los cajones de su escritorio, voltear libros, examinar cada rincón del salón. Sabía que no encontraría nada incriminatorio allí, pero en su casa. Esto es un atropello, dijo, intentando mantener su voz firme. No he hecho nada malo. ¿No? Hawkins se acercó a ella, tan cerca que podía oler el tabaco rancio en su aliento. Entonces, ¿por qué la he visto regresar a su casa al amanecer? ¿Qué hace una dama respetable fuera toda la noche? Margaret levantó la barbilla desafiante. Salgo a caminar. A veces no puedo dormir y disfruto del aire fresco. No hay ley contra eso. Sola, una mujer sola en la noche. La sonrisa del sheriff era depredadora. Eso es peligroso, señorita O'Brien, especialmente con los salvajes merodeando cerca. Los nativos no son salvajes, replicó Margaret antes de poder contenerse. Los ojos del sheriff brillaron con triunfo. Interesante que los defienda con tanta pasión. Dígame, ¿ha tenido contacto con ellos? Sheriff, uno de los ayudantes llamó desde la puerta. Mejor venga a ver esto. Margaret siguió a Hawkins hasta su pequeña casa anexa, su corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas. En su dormitorio, el ayudante sostenía en alto varios objetos: el libro de historias apaches que Ayanna le había dado, algunas plumas de águila que él había dejado como regalo, y pequeñas figuras de madera tallada. Bien, bien, murmuró Hawkins, examinando cada objeto. Parece que nuestra maestra tiene una fascinación con los enemigos de la civilización. Esos son objetos de estudio, dijo Margaret rápidamente, para entender mejor la cultura local y poder enseñar. No me tome por tonto, rugió el sheriff, golpeando su puño contra la pared. Estos son regalos, regalos de los apaches. ¿De quién? ¿Quién se los dio? Los compré a un comerciante, mintió ella. Hawkins se acercó nuevamente, esta vez agarrando su brazo con fuerza. Miente muy mal para ser maestra, señorita O'Brien, pero no importa. Tenemos un testigo. Como si fuera una señal, otro hombre entró a la habitación. Margaret reconoció a Samuel Carson, el dueño de la herrería, conocido por su odio visceral hacia los nativos desde que su hermano había perdido la vida en un enfrentamiento años atrás. Cuéntele lo que vio, Carson ordenó el sheriff. Samuel la miró con disgusto antes de hablar. La vi anoche. Estaba vigilando mis caballos porque han estado nerviosos últimamente. La vi caminar hacia el bosque pasada la medianoche. La seguí porque me pareció extraño. Margaret sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Y la vi con él, continuó Carson, escupiendo las palabras. Un apache, alto, con el pelo largo. Estaban juntos, muy juntos, compartiendo comida como si fueran familia. Algo más, presionó Hawkins, aunque su sonrisa indicaba que ya sabía la respuesta. Se tocaban, dijo Carson con repugnancia. Él le tocaba el cabello, ella le tocaba el brazo, como amantes. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Margaret cerró los ojos, sabiendo que negarlo sería inútil. Traición, dijo Hawkins suavemente, saboreando la palabra.
confraternizar con el enemigo durante tiempos de conflicto. ¿Sabe cuál es el castigo por eso, señorita O'Brien? Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballos y gritos llegó desde la calle principal. Todos corrieron hacia la ventana para ver a un grupo de colonos armados reuniéndose frente a la oficina del sheriff. «Sabemos que está ahí», gritaba uno de ellos. «Entréguenla, la traidora debe pagar». «Parece que las noticias viajan rápido», comentó Hawkins con satisfacción. «El pueblo tiene derecho a saber cuando hay una víbora entre ellos». «Por favor», Margaret finalmente encontró su voz. «No entienden. Ayanna, él no es el enemigo. Es un hombre de paz. Si pudieran conocerlo». «Ayanna». El sheriff probó el nombre. Así se llama su amante salvaje. «No es mí». Margaret se detuvo, incapaz de negar lo que sentía. «Él es bueno, noble, mejor que muchos hombres que se llaman a sí mismos civilizados». El golpe llegó tan rápido que no tuvo tiempo de esquivarlo. La mano del sheriff impactó contra su mejilla, haciéndola tambalearse. «Perra traidora», escupió. «¿Cuántos secretos le ha contado? ¿Cuántos de nuestros hombres han perdido la vida por su culpa?» «Ninguno», gritó Margaret, sosteniendo su mejilla ardiente. «Nunca hablamos de, nunca traicionaría». «La llevaremos al fuerte», decidió Hawkins. «Que los militares decidan qué hacer con ella. Carson, reúne a algunos hombres de confianza. Formaremos una partida». «¿Y el Apache?», preguntó Carson. «Oh, también nos encargaremos de él. Si ella es su puta, vendrá por ella, y cuando lo haga». «No», Margaret se lanzó hacia el sheriff, pero los ayudantes la sujetaron. «Por favor, él no tiene nada que ver con esto. Si quieren castigar a alguien, castíguenme a mí, pero dejen a Ayanna en paz». «Escúchenla», dijo Hawkins a sus hombres con disgusto, suplicando por su amante salvaje. «Carson, quiero 20 hombres armados y listos en 1 hora. Vamos a limpiar este territorio de una vez por todas». Mientras la arrastraban fuera de su casa, Margaret pudo ver que una multitud se había reunido. Rostros que antes la miraban con respeto ahora mostraban odio y desprecio. Algunas mujeres apartaban a sus hijos como si su sola presencia pudiera contaminarlos. «Traidora», gritó alguien. «Amante de salvajes», añadió otro. «Deberían colgarla». Las palabras la golpeaban como piedras mientras la conducían hacia la cárcel. En su desesperación solo podía pensar en Ayanna. Estaría a salvo en su ceremonia, sabría del peligro que se cernía sobre ambos. Mientras tanto, a millas de distancia en las montañas sagradas, Ayanna participaba en la danza ceremonial sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero no todos en la ceremonia estaban concentrados en los rituales. Katori, uno de los guerreros más jóvenes y ambiciosos de la tribu, había estado observando a Ayanna durante semanas. Había notado sus ausencias, sus distracciones, la forma en que miraba hacia el este con añoranza. Y esa mañana, cuando Ayanna había llegado tarde a los preparativos, Katori había visto algo que confirmó sus sospechas. Marcas de labios en su cuello, el tipo de marcas que solo una mujer podía dejar. Durante un receso en la ceremonia, Katori se acercó a otros guerreros jóvenes que compartían su desconfianza hacia el hijo del jefe. «Ayanna nos traiciona», susurró. «Se encuentra con alguien del pueblo de los blancos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó uno de ellos. «Lo he seguido, no hasta el final, pero sé que va hacia el este, hacia el territorio enemigo. Y esta mañana tenía marcas de mujer». Los guerreros intercambiaron miradas significativas. En tiempos de tensión como estos, tal comportamiento era más que una indiscreción personal, era una amenaza para toda la tribu. «Debemos decírselo al jefe», dijo otro guerrero. «No», Katori negó con la cabeza. «El jefe es su padre, su juicio estará nublado. Debemos confrontar a Ayanna nosotros mismos, hacer que confiese, si realmente está con una mujer blanca». «Es traición», completaron los otros al unísono. Cuando la ceremonia terminó al caer la tarde, los guerreros rodearon a Ayanna antes de que pudiera alejarse. «Hermano», dijo Katori con falsa cordialidad, «hemos notado que últimamente pareces distante. ¿Hay algo que quieras compartir con tus hermanos de guerra?»
Aiyana los miró con cautela. No sé de qué hablas. No, Katori se acercó. Entonces, ¿por qué desapareces en las noches? ¿Por qué regresas con el olor de otra persona en tu piel? Eso no es asunto tuyo, respondió Aiyana firmemente. Todo lo que haga el futuro jefe es asunto de la tribu, replicó otro guerrero. Especialmente si involucra a los enemigos. No sé de qué. No mientas, Katori lo empujó. Te hemos visto dirigirte hacia el pueblo de los blancos. ¿Con quién te encuentras? Una de sus mujeres. Aiyana se mantuvo en silencio, pero su mandíbula tensa lo traicionó. «Es verdad entonces», dijo Katori con disgusto. «El hijo del jefe se revuelca con una mujer blanca mientras nuestro pueblo sufre por culpa de ellos». «No entiendes», dijo Aiyana finalmente. «Margaret no es como ellos. Ella». «Margaret». Katori escupió el nombre. «Ya hasta la llamas por su nombre. ¿Qué le has contado sobre nosotros, sobre nuestras defensas, nuestros números?» «Nada. Nunca traicionaría a mi pueblo». «Ya lo has hecho», sentenció Katori, «al elegirla a ella sobre nosotros». Los guerreros comenzaron a cerrar el círculo, pero Aiyana era el mejor luchador entre ellos. Con movimientos rápidos logró romper su formación y correr hacia su caballo. Sabía que no podría regresar ahora, no hasta que pudiera hablar con su padre, hacerle entender. Pero primero tenía que advertir a Margaret. Si los guerreros sabían sobre ella, ambos estaban en peligro mortal. Cabalgó como nunca antes, tomando atajos peligrosos a través de las montañas. El sol se ponía cuando finalmente llegó al claro donde solían encontrarse. Con dedos temblorosos, dejó su collar colgando de una rama, una señal para Margaret de que había estado allí, de que algo había salido mal. No podía arriesgarse a ir al pueblo, no con los guerreros posiblemente siguiéndolo. Tendría que esperar, esconderse, rezar para que Margaret entendiera la advertencia. Mientras se ocultaba entre las rocas cercanas, Aiyana no sabía que Margaret ya estaba encerrada en una celda, que una partida se formaba para cazarlo, que el amor que habían creído puro y hermoso estaba a punto de desatar una tormenta de violencia que ninguno había previsto. El collar se mecía suavemente con la brisa nocturna, sus cuentas de turquesa brillando bajo las primeras estrellas, un símbolo roto de un amor que había desafiado demasiado, demasiado pronto. La celda de la cárcel de Esperanza era pequeña y sofocante, con apenas una ventana con barrotes que dejaba entrar la luz de la luna. Margaret se acurrucó en el camastro de paja, sus manos temblando mientras tocaba su mejilla aún hinchada por el golpe del sheriff. A través de los barrotes podía escuchar a la turba afuera, sus voces elevándose y cayendo como olas de odio. «Que la cuelguen al amanecer», gritaba alguien. «Es una traidora. Merece algo peor que la horca». Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron. No lloraba por ella misma, sino por Aiyana, por el sueño imposible que habían compartido, por los niños de su escuela que ahora la mirarían como a un monstruo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor podía ser considerado un crimen tan terrible? El ruido de llaves en la cerradura la hizo incorporarse. La puerta se abrió y entró el doctor Morrison, el único médico del pueblo, un hombre mayor de cabello gris y ojos bondadosos. Llevaba su maletín médico y una expresión preocupada. «Déjeme ver esa mejilla», dijo sin preámbulos, acercándose a ella. «Doctor Morrison, yo». Silencio la interrumpió suavemente mientras examinaba su rostro. «No tenemos mucho tiempo». El sheriff salió con la partida a buscar a su amigo. «Pero volverán pronto, y cuando lo hagan». «¿Va a ayudarme?», preguntó Margaret con un hilo de esperanza. El doctor suspiró mientras aplicaba un ungüento en su mejilla. «Mi esposa era mestiza, ¿sabía? Mitad mexicana, mitad irlandesa. Cuando nos casamos hace 40 años, también enfrentamos el desprecio de muchos. No al nivel de lo que usted enfrenta ahora, pero entiendo algo del amor que cruza fronteras». «Aiyana es un buen hombre», susurró Margaret. «Si pudieran conocerlo como yo». «El problema, querida niña, es que no quieren conocerlo. El miedo y el odio son más fáciles que la comprensión.
El doctor cerró su maletín. Hay algo más que debe saber. Los apaches se están movilizando. Mis contactos me dicen que creen que usted fue enviada para espiarlos, que su captura es una trampa. No, Margaret se puso de pie de un salto. Eso no es verdad. Ayanna sabrá que no. ¿Lo sabrá o creerá que usted lo traicionó? La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Y si Ayanna pensaba que ella había revelado su secreto? ¿Y si creía que su amor había sido una mentira desde el principio? Un estruendo afuera interrumpió sus pensamientos. Gritos de alarma se elevaron por todo el pueblo. Los apaches nos están atacando. El doctor Morrison palideció. Que Dios nos ayude. Ha comenzado. A través de la pequeña ventana, Margaret podía ver el resplandor de las flechas incendiarias atravesando el cielo nocturno. Los edificios en las afueras del pueblo comenzaban a arder. Los disparos resonaban en la noche mientras los colonos intentaban defenderse. «Tengo que salir», gritó Margaret, sacudiendo los barrotes. «Tengo que encontrar a Ayanna, explicarle. Usted no irá a ninguna parte». El sheriff Hawkins irrumpió en la cárcel, su ropa cubierta de polvo y hollín. «Ve lo que ha causado. Su amante salvaje trajo a toda su tribu. La sangre que se derrame esta noche será por su culpa». «Sheriff», uno de sus ayudantes entró corriendo. «Necesitamos a todos los hombres en las barricadas. Son demasiados». Hawkins miró a Margaret con odio puro antes de salir corriendo. En la confusión, nadie notó que había dejado las llaves colgando de la cerradura. El doctor Morrison las vio al mismo tiempo que Margaret. Por un momento se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. «Yo no he visto nada», dijo el doctor, dirigiéndose hacia la puerta. «Pero si fuera usted, querida, correría y no miraría atrás». En cuanto salió, Margaret agarró las llaves con manos temblorosas. La cerradura chirrió al abrirse y ella se deslizó fuera de la celda. El pueblo era un caos. Personas corriendo en todas direcciones, mujeres y niños siendo evacuados hacia la iglesia, hombres tomando posiciones defensivas. Margaret se mantuvo en las sombras, su vestido oscuro ayudándola a pasar desapercibida. Tenía que llegar al claro, tenía que encontrar a Ayanna antes de que fuera demasiado tarde. Corrió como nunca había corrido, esquivando edificios en llamas y hombres armados. Una flecha silbó cerca de su oreja, pero no se detuvo. El bosque apareció ante ella como un refugio oscuro y se internó en él sin dudar. El sendero familiar parecía diferente en medio del caos, con el resplandor del fuego iluminando el cielo detrás de ella y los gritos de batalla resonando en la distancia. Tropezó varias veces, su vestido rasgándose con las ramas, pero siguió adelante. Cuando finalmente llegó al claro, su corazón casi se detuvo. Allí, colgando de la rama, estaba el collar de Ayanna. Lo agarró con dedos desesperados, apretándolo contra su pecho. «Ayanna», gritó al viento. «Ayanna, por favor, sé que estás aquí». Un movimiento entre las sombras la hizo girarse. Ayanna emergió de entre los árboles, pero no era el hombre gentil que ella conocía. Estaba pintado para la guerra, su rostro decorado con los símbolos tradicionales de su pueblo, un arco en su mano y furia en sus ojos. «¿Viniste a ver tu obra?» Su voz era fría como el hielo. «A ver cómo tu traición causa la sangre de mi pueblo y el tuyo». «No», Margaret corrió hacia él, pero Ayanna retrocedió. «Ayanna, por favor, escúchame. Yo no los traicioné, nunca haría eso. Te capturaron, te interrogaron, y ahora mi pueblo cree que fuiste una espía desde el principio». Sus ojos brillaban con dolor y rabia. Era todo mentira, Margaret, cada palabra, cada caricia. Nada fue mentira. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Te amo, Ayanna, más que a mi propia vida. Me descubrieron, sí, pero nunca dije nada que pudiera dañar a tu pueblo. Tienes que creerme». Por un momento, la máscara de guerra de Ayanna pareció quebrarse. Dio un paso hacia ella, su mano elevándose como si fuera a tocar su rostro. Pero entonces una explosión resonó desde el pueblo y su expresión se endureció nuevamente. «Es demasiado tarde», dijo. «La guerra ha comenzado.
Mi pueblo no se detendrá hasta que haya venganza, y el tuyo, ellos tampoco se detendrán hasta vernos muertos a todos. Entonces huyamos, suplicó Margaret. Tú y yo, ahora mismo, dejemos todo esto atrás, encontremos ese lugar con el que soñamos. ¿Y dejar que mi pueblo muera? ¿Que tu pueblo sea masacrado? Ayanna negó con la cabeza. No soy un cobarde, Margaret. No puedo abandonar a los míos, como tú no puedes abandonar a los tuyos. Otro grupo de guerreros apaches apareció entre los árboles, sus armas listas. Uno de ellos, Katori, miró a Margaret con desprecio. Así que esta es la bruja blanca que hechizó a nuestro hermano, escupió. Deberíamos llevarla como prisionera. Será útil para negociar. No, dijo Ayanna firmemente, interponiéndose entre Margaret y los guerreros. Ella no es parte de esto. La defiendes todavía. Katori rió amargamente. Eres más tonto de lo que pensaba. Ella es la razón por la que estamos aquí, la razón por la que la sangre se derrama esta noche. La razón es el odio, replicó Ayanna, el odio que ciega a ambos lados. El sonido de cascos acercándose los alertó. Una partida del pueblo venía hacia ellos, sin duda siguiendo el rastro de Margaret. En segundos estarían rodeados. Váyanse, gritó Ayanna a sus hermanos guerreros. Yo los retrasaré. Vienes con nosotros o mueres como un traidor, amenazó Katori. La partida del pueblo irrumpió en el claro, el sheriff Hawkins al frente. Por un momento todos se congelaron, colonos y apaches enfrentándose, con Margaret y Ayanna en el medio. Bueno, dijo Hawkins, apuntando su rifle. Los tortolitos reunidos al fin. Ríndanse ahora y quizás les dé una muerte rápida. Sobre mi cadáver, gruñó Katori, tensando su arco. Y entonces el infierno se desató. Las flechas volaron al mismo tiempo que los disparos. Ayanna agarró a Margaret y la tiró al suelo, cubriéndola con su cuerpo mientras la muerte silbaba sobre ellos. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler la mezcla de humo y hierbas en su piel, y por un momento absurdo deseó que pudieran morir así, juntos, abrazados. Cuando te diga, corre hacia el bosque, susurró Ayanna en su oído. No mires atrás. No te dejaré. Ahora, Ayanna se levantó de un salto, su cuchillo brillando mientras se lanzaba contra el colono más cercano. Margaret se obligó a obedecer, corriendo hacia la línea de árboles, pero no pudo evitar mirar atrás. Ayanna luchaba como un hombre poseído, protegiéndola incluso mientras enfrentaba enemigos de ambos bandos. Los colonos lo veían como un salvaje a abatir, los apaches como un traidor a castigar. Solo estaba condenado. Margaret vio el momento exacto en que todo cambió. Un disparo, no supo de quién, alcanzó a Ayanna en el costado. Él se tambaleó, su mano presionando la herida de la que brotaba sangre oscura. ¡No! El grito desgarró su garganta mientras corría de vuelta hacia él, toda precaución olvidada. Llegó a él justo cuando caía de rodillas. Lo sostuvo en sus brazos, sin importarle la batalla que aún rugía a su alrededor. Tonto, murmuró él, su mano manchada de sangre acariciando su mejilla. Te dije que corrieras. Nunca podría dejarte, sollozó ella. Nunca. Un disparo al aire silenció súbitamente el combate. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Un disparo al aire, más fuerte que los demás, silenció súbitamente el combate. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. El comandante del fuerte había llegado con un destacamento de soldados, sus uniformes azules contrastando contra el caos del claro ensangrentado. Era un hombre mayor, con cicatrices que hablaban de muchas batallas, y sus ojos grises evaluaban la escena con disgusto profesional. «Alto el fuego», ordenó con voz de trueno. «El próximo que dispare o lance una flecha será abatido». Los combatientes se separaron lentamente, colonos de un lado, apaches del otro, ambos grupos mirándose con odio mientras Margaret sostenía a Ayanna en el centro, presionando su mantón contra la herida para detener la hemorragia. «Comandante Wallace», jadeó el sheriff Hawkins, bajando su arma. Llegó justo a tiempo. Estos salvajes atacaron el pueblo.
Silencio, cortó Wallace. He visto los fuegos. También vi cómo sus hombres cabalgaban hacia territorio apache antes del ataque. ¿Quién comenzó esto? Ellos conspiraban con esta traidora. Hawkins señaló a Margaret. Ella pasaba información a los apaches. Miente, la voz de Ayanna era débil pero clara. Margaret nunca traicionó a nadie. Solo nos amamos. Un murmullo recorrió ambos grupos. El comandante Wallace descendió de su caballo y se acercó a la pareja en el suelo. Sus ojos se posaron en Margaret, reconociéndola. La maestra del Este. Mi esposa habló bien de usted cuando visitó la escuela el mes pasado. Luego miró a Ayanna. Y tú eres el hijo del jefe Águila Roja. Tu padre es un hombre honorable. Corrigió Katori desde el grupo Apache. Murió en el ataque al pueblo, tratando de detener la locura que estos dos causaron. Margaret sintió a Ayanna tensarse en sus brazos. Un sonido ahogado escapó de su garganta, mezcla de dolor físico y emocional. Tu padre, susurró ella. Sabía lo nuestro, murmuró Ayanna, las lágrimas corriendo por su rostro pintado. Lo descubrió ayer, dijo que el amor no conoce fronteras, pero que el mundo aún no estaba listo. Tenía razón. El comandante Wallace se arrodilló junto a ellos, examinando la herida de Ayanna con ojo experto. Necesita atención médica inmediata o morirá, dijo. Pero primero, necesito entender qué pasó aquí para poder detener más derramamiento de sangre. Margaret, con voz entrecortada por las lágrimas, contó toda la historia. Sus encuentros nocturnos, el amor que había florecido entre ellos, el descubrimiento, el ataque. No omitió nada, sabiendo que la verdad completa era su única esperanza. Cuando terminó, un pesado silencio cayó sobre el claro. El comandante se puso de pie, su expresión inescrutable. Lo que han hecho, dijo finalmente, es tanto hermoso como increíblemente tonto. En un mundo perfecto, su amor sería celebrado como un puente entre pueblos. Pero este no es un mundo perfecto. Se volvió hacia los colonos. Ustedes atacaron primero, movidos por el miedo y el prejuicio. La señorita O'Brien no cometió ningún crimen excepto amar a alguien que consideran enemigo. Luego miró a los apaches. Y ustedes respondieron con violencia ciega, causando muertes innecesarias. El ciclo de venganza debe terminar. ¿Qué propone?, preguntó Katori, con desconfianza. Una tregua, dijo Wallace. Ambos lados han perdido gente esta noche. Más violencia solo traerá más muerte. Pero para que haya paz verdadera, se necesita un gesto, un símbolo de que el cambio es posible. Sus ojos se posaron en Margaret y Ayanna. Ustedes dos tienen una decisión que tomar. Pueden huir juntos, abandonar a sus pueblos y buscar una vida en otra parte, sabiendo que su partida podría reiniciar el conflicto. O podemos quedarnos, completó Margaret, entendiendo. Usar nuestro amor no para dividirnos, sino para unir. Es una carga pesada, advirtió Wallace. Serían parias para muchos, al menos al principio. Tendrían que trabajar incansablemente para construir puentes, para demostrar que la coexistencia es posible. Ayanna, a pesar de su dolor, se esforzó por sentarse. Mi padre. Él soñaba con la paz. Si murió tratando de detenerla, entonces deshonraría su memoria huyendo ahora. Ayanna, estás herido, protestó Margaret. Necesito que esto signifique algo, la interrumpió él, mirándola con intensidad. Que nuestro amor no sea la causa de muerte, sino de vida nueva. Margaret entendió. Con lágrimas en los ojos, asintió. Entonces nos quedamos. Enfrentamos lo que venga, juntos. Esto es ridículo, explotó Hawkins. No pueden esperar que aceptemos. El sonido del rifle del comandante siendo amartillado lo silenció. Sheriff Hawkins está relevado de su cargo por incitar a la violencia. Cualquier hombre que no pueda aceptar la paz puede irse del territorio ahora mismo. Se volvió hacia Katori. Lo mismo va para los apaches. La guerra terminó esta noche. Quien no pueda aceptarlo, que se vaya. Algunos murmuraron, pero nadie se movió. La autoridad del comandante, combinada con el agotamiento de la batalla, pesaba sobre todos.
Médico, llamó Wallace. Atienda al herido. El doctor Morrison se adelantó, comenzando a trabajar en la herida de Aiyana. Margaret sostenía su mano, susurrando palabras de aliento, mientras él apretaba los dientes contra el dolor. Vivirá, anunció finalmente el doctor, pero necesitará cuidados constantes durante semanas. Los recibirá, dijo Margaret firmemente. Yo me encargaré de eso. Mientras los soldados organizaban el traslado de heridos y la separación de los grupos beligerantes, el comandante Wallace se acercó nuevamente a Margaret y Aiyana. Lo que proponen no será fácil, dijo en voz baja. Habrá quienes nunca los acepten, pero si están dispuestos a intentarlo, les daré mi apoyo. Propondré al gobierno territorial un experimento, una escuela mixta, donde niños apaches y colonos aprendan juntos. Ustedes dos la dirigirían. ¿Cree que funcionaría?, preguntó Margaret con esperanza. No lo sé, admitió Wallace, pero después de esta noche está claro que el camino actual solo lleva a más muerte. Quizás es tiempo de intentar algo nuevo. Aiyana, pálido pero determinado, habló. Mi pueblo tiene conocimientos que el suyo necesita, sobre la tierra, el agua, las plantas medicinales. Y su pueblo tiene conocimientos que el mío podría usar, medicina, lectura, nuevas formas de cultivar. Un intercambio, comprendió Wallace. No conquistador y conquistado, sino socios. Tomará generaciones, advirtió Margaret. El odio no desaparece de la noche a la mañana. Entonces mejor empezar ahora, dijo el comandante con una sonrisa cansada. Mientras preparaban a Aiyana para el transporte, Katori se acercó. Su expresión era dura, pero había algo más en sus ojos. Si mueres por esta locura, dijo a Aiyana, me aseguraré de que ella pague. Y si funciona, respondió Aiyana, espero que seas el primero en llevar a tus hijos a nuestra escuela. Katori lo miró largamente, antes de alejarse sin otra palabra. El sheriff Hawkins, desarmado y humillado, escupió al suelo cerca de Margaret. Esto no ha terminado. La gente no olvida, no perdona. Entonces les enseñaremos, dijo Margaret con quieta dignidad, aunque tome toda nuestra vida. Mientras el grupo comenzaba a moverse hacia el pueblo, Aiyana apretó la mano de Margaret. ¿Crees que mi padre estaría orgulloso? Ella se inclinó para besar su frente. Creo que ya lo estaba. Y donde sea que esté ahora, sabe que su sueño de paz tiene una oportunidad. El amanecer comenzaba a teñir el cielo del este, mientras la extraña procesión se dirigía hacia Esperanza, soldados, colonos, apaches, y en el centro, una maestra del este y un guerrero apache, unidos por un amor que había sobrevivido a su primera y más terrible prueba. Pero mientras avanzaban, nadie notó la figura solitaria que los observaba desde las colinas, un apache anciano, con plumas de águila en su cabello y ojos que habían visto demasiadas guerras. Cuando el grupo desapareció de vista, él murmuró palabras antiguas al viento. El precio de la paz verdadera aún no había sido pagado, y él era quien lo cobraría. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada el nuevo edificio que se alzaba entre el pueblo de Esperanza y el territorio apache. No era la vieja escuela junto a la iglesia, sino una estructura nueva, construida con adobe y madera, con elementos arquitectónicos de ambas culturas. Las vigas del techo seguían el estilo de las casas apaches, mientras que las ventanas amplias y la campana en lo alto hablaban de la influencia del este. Margaret O'Brien, ahora Margaret Aiyana, según las costumbres de ambos pueblos, observaba desde la puerta mientras los niños salían al patio para el recreo. Era una imagen que aún la llenaba de asombro. Niños de piel clara y oscura jugando juntos, algunos hablando en inglés, otros en apache, muchos mezclando ambos idiomas con la fluidez de la juventud. Sara, comparte la pelota con nadie, llamó a una niña rubia que había monopolizado el juguete. Sí, señora Aiyana, respondió la niña, pasando inmediatamente la pelota a su compañero apache. Una mano fuerte se posó en su hombro y Margaret se reclinó contra el pecho de su esposo. Aiyana, completamente recuperado de su herida, aunque con una cicatriz que siempre llevaría, la rodeó con sus brazos. Todavía me sorprende escucharlos llamarte así, murmuró él. Fue tu idea, le recordó ella. Dijiste que necesitaba un nombre que ambos pueblos pudieran aceptar.
Y tenía razón. Margaret O'Brien era la maestra del Este. Margaret Ayana es la maestra de todos. Observaron en silencio mientras los niños formaban equipos para un juego, mezclándose naturalmente sin prestar atención a las diferencias que tanto obsesionaban a sus padres. El consejo se reúne esta tarde, dijo Ayana después de un momento. Quieren discutir la propuesta de expandir el programa de intercambio. Margaret suspiró. El Consejo Conjunto, formado por representantes de ambas comunidades, había sido una de las condiciones del comandante Wallace para apoyar su experimento. Las reuniones eran a menudo tensas, llenas de viejos resentimientos y desconfianzas, pero lentamente, muy lentamente, el progreso se hacía visible. ¿Crees que aceptarán?, preguntó. El hecho de que estén considerándolo ya es un milagro, respondió Ayana. Hace 6 meses, la idea de que los jóvenes apaches aprendieran medicina con el Dr. Morrison habría sido impensable. Y que los colonos aprendieran técnicas de cultivo del desierto con tu tío, añadió Margaret. El intercambio ha salvado la cosecha este año. Era verdad. La sequía que había amenazado con destruir los cultivos de los colonos había sido mitigada gracias a las antiguas técnicas de irrigación apaches. A cambio, varios jóvenes apaches habían comenzado a aprender a leer y escribir, habilidades que les permitirían negociar mejor con el mundo cambiante que los rodeaba. Señora Ayana, la pequeña Emily corría hacia ellos, su rostro iluminado con emoción. Miren lo que Kuruk me enseñó. La niña procedió a demostrar una serie de señales con las manos, el lenguaje silencioso que los apaches usaban durante la caza. Significa, ¿quieres ser mi amigo?, explicó orgullosa, y él me está enseñando más. A cambio, yo le enseño a escribir su nombre. Mientras Emily corría de vuelta a jugar, Margaret sintió las lágrimas picar sus ojos. Estos pequeños momentos, estos puentes construidos por manos infantiles, eran los que le daban esperanza. «Tenemos visitantes», observó Ayana, señalando hacia el camino. Una pequeña comitiva se acercaba. Varios colonos del pueblo, liderados por una figura que Margaret reconoció con sorpresa como la señora Henderson, una de las mujeres que más virulentamente se había opuesto a su relación con Ayana. «Señora». Ayana, la mujer mayor, parecía luchar con el nombre. «Venimos a, es decir, queremos». «Tómese su tiempo», dijo Margaret gentilmente. La señora Henderson respiró profundo. «Mi nieto, Thomas, ha estado enfermo con fiebres. El doctor Morrison hizo lo que pudo, pero su voz se quebró. Escuchamos que su cuñada, la sanadora apache, podría tener medicinas que podrían ayudar». Margaret sintió a Ayana tensarse ligeramente. Era un momento crucial. Los colonos estaban pidiendo ayuda a los apaches, reconociendo que su conocimiento tenía valor. «Por supuesto», dijo Ayana sin dudar. «Enviaré mensaje a mi hermana inmediatamente. Ella vendrá». Gracias. La señora Henderson parecía envejecer años con el alivio. «Yo lamento las cosas que dije sobre ustedes. Estaba equivocada. El miedo nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos», respondió Margaret. «Lo importante es que estamos aprendiendo». Después de que el grupo se alejara, Ayana y Margaret caminaron hacia el pequeño jardín detrás de la escuela. Era un proyecto conjunto. Plantas medicinales apaches crecían junto a hierbas del este, un símbolo viviente de cómo dos culturas podían no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente. «A veces me pregunto, ¿qué diría tu padre de todo esto?», murmuró Margaret mientras revisaba las plantas. «Creo que estaría orgulloso», dijo Ayana, y también cauteloso. Él sabía que el cambio real toma tiempo, generaciones. Como si sus palabras fueran una invocación, una figura apareció en el límite del jardín. Era el anciano apache que había estado observando desde las sombras durante meses, apareciendo ocasionalmente, pero nunca hablando. Hoy, sin embargo, se acercó. «Tío Halcón Sabio». Ayana se inclinó respetuosamente. «Nos honra con su presencia». El anciano los estudió con ojos que parecían ver más allá del presente. «He observado», dijo finalmente en apache,
que Margaret ahora entendía bastante bien. He esperado, he juzgado. Margaret sintió su corazón acelerarse. Halcón Sabio era el más respetado de los ancianos, un hombre cuya palabra podía inclinar a toda la tribu a favor o en contra de su experimento. El precio de la paz verdadera, continuó el anciano, no es la ausencia de conflicto, es la voluntad de sacrificar el orgullo, de admitir errores, de aprender del otro. Ustedes han pagado parte de ese precio. Pero hay más. ¿Qué más se requiere?, preguntó Ayanna. Halcón Sabio sonrió, una expresión que transformó su rostro severo. Hijos, niños que lleven la sangre de ambos pueblos, que no puedan ser reclamados completamente por ninguno y por lo tanto pertenezcan a ambos. Margaret sintió el rubor subir por sus mejillas mientras Ayanna tosía incómodo. Bueno, dijo ella, sobre eso. Colocó la mano de Ayanna sobre su vientre, donde la vida nueva había comenzado a crecer hacía apenas 2 meses. Los ojos del guerrero se abrieron con asombro y alegría. ¿De verdad?, susurró. «De verdad», confirmó ella. Halcón Sabio asintió con satisfacción. Entonces, el círculo se completa. Este niño será el primero de muchos, puentes vivientes entre mundos. Se volvió para irse, pero se detuvo. Tu padre estaría orgulloso, Ayanna, y tu madre también, mujer del este. Han plantado semillas que florecerán por generaciones. Mientras el anciano se alejaba, Ayanna levantó a Margaret en sus brazos, girando con ella, mientras ambos reían con alegría pura. Los niños en el patio dejaron de jugar para mirar y pronto estaban riendo también, sin entender completamente, pero contagiados por la felicidad de sus maestros. «Un bebé», gritó Emily. «La señora Ayanna va a tener un bebé». Los niños se arremolinaron alrededor de ellos, apache y colonos por igual, haciendo preguntas, tocando suavemente el vientre de Margaret, discutiendo sobre si sería niño o niña. «¿Será apache o blanco?», preguntó uno de los niños con inocente curiosidad. «Será ambos», respondió Ayanna con firmeza. «Y ninguno. Será algo nuevo, como esta escuela, como el futuro que estamos construyendo». Esa tarde, durante la reunión del consejo, la noticia del embarazo de Margaret pareció cambiar algo en la atmósfera. Los representantes más duros de ambos lados se suavizaron visiblemente. Un niño que llevaría sangre de ambos pueblos hacía que el experimento fuera más permanente, más real. «Propongo», dijo el doctor Morrison, «que expandamos el programa de intercambio médico inmediatamente. Si vamos a tener niños de herencia mixta, necesitamos combinar lo mejor de ambas tradiciones médicas». «Apoyo la moción», dijo sorprendentemente Katori, quien había sido incluido en el consejo como representante de los guerreros jóvenes. «He visto con mis propios ojos cómo la medicina del hombre blanco salvó a mi hermano Ayanna, y he visto cómo nuestras medicinas salvaron al nieto de la señora Henderson. Juntos somos más fuertes». La votación fue unánime, algo que nunca había sucedido antes en el consejo. Esa noche, Margaret escribió en su diario, el mismo donde había registrado sus primeros días en Esperanza. «Querido diario, han pasado 6 meses desde aquella noche terrible cuando pensé que todo estaba perdido. 6 meses desde que Ayanna y yo tomamos la decisión de quedarnos y luchar por algo más grande que nuestro amor. No ha sido fácil. Hay días en que las miradas de desprecio aún duelen cuando los susurros a nuestras espaldas se sienten como cuchillos. Hay noches en que Ayanna se despierta con pesadillas, recordando a su padre, la sangre, las decisiones imposibles. Pero luego veo a los niños. Los veo jugar juntos, aprender juntos, crecer juntos. Veo a Sara enseñando palabras en inglés a nadie mientras él le muestra cómo rastrear conejos. Veo a padres que juraron odio eterno sentarse juntos en las reuniones escolares, discutiendo el progreso de sus hijos. Y ahora, llevo en mi vientre la prueba viviente de que el amor puede trascender todas las barreras. Este niño será criado en 2 mundos, hablará 2 idiomas, conocerá 2 formas de ver la vida. Será, como dijo Ayanna, algo nuevo. El comandante Wallace nos visitó la semana pasada. Dijo que hay otros territorios observando nuestro experimento.
Si funciona aquí, podría replicarse. La idea me llena tanto de esperanza como de terror. ¿Y si fallamos? ¿Y si el peso de tantas expectativas es demasiado? Pero entonces Aiyana me abraza, siento a nuestro hijo moverse dentro de mí, escucho las risas de los niños en el patio y sé que no hay otra opción más que seguir adelante. El amor verdadero no siempre significa estar juntos en un mundo perfecto. A veces significa crear ese mundo perfecto, piedra por piedra, lección por lección, generación por generación. Mi abuela tenía razón. Los sueños son el primer paso hacia el cambio. Y aunque el camino es largo y difícil, cada día veo señales de que el sueño se está volviendo realidad. Con amor y esperanza, Margaret Aiyana. P.D. Aiyana insiste en que será una niña y que se llamará Esperanza, como el pueblo que nos unió. Yo creo que será un niño y llevará el nombre de su abuelo. Supongo que el tiempo dirá quién tiene razón. Lo único seguro es que será amado, profundamente amado, por personas de dos mundos que están aprendiendo a ser uno. 5 años después. El sol naciente pintaba el cielo con tonos de rosa y oro, mientras Margaret observaba desde la colina que dominaba el valle. A sus pies se extendía lo que alguna vez había sido el pueblo de Esperanza, ahora transformado en algo mucho más grande y hermoso. Las casas ya no estaban segregadas por origen étnico. Estructuras de adobe con jardines tradicionales apaches se alternaban con casas de madera al estilo del este. La escuela original había crecido hasta convertirse en un complejo educativo con varios edificios, incluyendo un hospital donde médicos formados en el este trabajaban codo a codo con sanadores apaches. «Mamá, mira lo que puedo hacer». Margaret se volvió para ver a su hija de 4 años. Esperanza, Rosa y Aiyana habían comprometido en el nombre, combinando las sugerencias de ambos padres, realizando una perfecta voltereta en la hierba. La niña era hermosa, con la piel dorada que hablaba de su herencia mixta, los ojos verdes de su madre y el cabello negro y liso de su padre. «Muy bien, mi amor», aplaudió Margaret, «pero ten cuidado cerca del borde». «Los águilas no temen a las alturas», declaró la niña con la seriedad que solo los niños pequeños pueden lograr. «Pero las águilas pequeñas escuchan a sus madres», dijo Aiyana, apareciendo por el sendero con su hijo de 2 años, Thomas Águila Roja, dormido en sus brazos. La familia se sentó junta en la manta que Margaret había extendido, observando cómo el valle cobraba vida con el nuevo día. Humo de las chimeneas comenzaba a elevarse, mezclándose con el aroma del pan horneándose y el café preparándose. «¿Recuerdas cuando solíamos encontrarnos en secreto?», murmuró Aiyana, besando la sien de su esposa. «Como si fuera ayer», respondió ella. «A veces no puedo creer cuánto ha cambiado todo». Era verdad. El experimento de Esperanza había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una escuela mixta se había convertido en un modelo de coexistencia que atraía visitantes de todos los territorios. Familias enteras se mudaban aquí, buscando un lugar donde las diferencias no fueran motivo de conflicto, sino de enriquecimiento mutuo. «Miren», Esperanza señaló hacia el camino principal. «Es el tío Katori». Efectivamente, Katori se acercaba a caballo, pero no venía solo. Lo acompañaba su esposa, Mary, la hija del antiguo sheriff Hawkins. Su unión, 2 años atrás, había sido otro paso hacia la sanación de viejas heridas. Hawkins, despojado de su cargo pero no de su terquedad, había tardado en aceptar la relación, pero el nacimiento de su nieto mestizo había suavizado incluso su duro corazón. «Buenos días», familia, saludó Katori al llegar. «Vengo con noticias del Consejo Territorial». Margaret y Aiyana intercambiaron miradas. Habían estado esperando la decisión durante semanas. «¿Y bien?», preguntó Aiyana. Katori sonrió ampliamente. «Aprobado. 3 nuevas escuelas mixtas en el territorio, todas siguiendo el modelo de Esperanza. Y quieren que ustedes 2 supervisen su establecimiento». Margaret sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Su sueño, su loco, imposible sueño, se estaba extendiendo como ondas en un estanque. «Papá, ¿por qué llora mamá?», preguntó Esperanza con preocupación.
Son lágrimas de alegría, pequeña, explicó Aiyana. Tu madre está feliz porque más niños podrán aprender juntos, como tú y tus amigos. Oh, la niña lo consideró. Eso es bueno. ¿Significa que viajaremos? Algunos viajes, sí, confirmó Margaret, secándose las lágrimas. Pero Esperanza siempre será nuestro hogar. Hay más, continuó Katori. El gobernador quiere reunirse con ustedes. Hay rumores de que el presidente mismo está interesado en el modelo Esperanza para los territorios del oeste. Mientras los adultos discutían los detalles, Esperanza se alejó un poco, persiguiendo una mariposa. La pequeña no entendía completamente la importancia de lo que sus padres habían logrado, pero sí sabía que era especial. Sus amigos en la escuela venían de todos los orígenes, hablaban diferentes idiomas en casa, comían comidas distintas, pero todos jugaban juntos, aprendían juntos, crecían juntos. Para ella, eso era simplemente normal, y esa normalidad era el mayor triunfo de sus padres. Esperanza, la llamó una voz. Era su mejor amigo, James Halcón Volador Morrison, el hijo adoptivo del Dr. Morrison y su esposa Apache. El niño, huérfano de ambas culturas debido a la violencia pasada, había encontrado un hogar con la pareja mayor que no había podido tener hijos propios. James, ¿vienes a jugar? Mientras los niños corrían juntos por la ladera, sus risas llenando el aire matutino, Margaret se reclinó contra su esposo, observándolos. ¿En qué piensas?, preguntó Aiyana. En que mi abuela tenía razón sobre los sueños, y en que el amor verdadero realmente encuentra la manera, aunque tome caminos que nunca imaginamos. ¿Te arrepientes de algo? Margaret se volvió para mirarlo. Este hombre que había sido un extraño, luego un misterio, después un amor prohibido, y ahora su compañero en la vida y en la misión. Solo de una cosa dijo. De que no puedo viajar en el tiempo y decirle a esa joven maestra asustada que bajaba del tren hace años que todo valdría la pena. Cada mirada de desprecio, cada momento de duda, cada lágrima derramada. Pero entonces reflexionó Aiyana, tal vez no hubieras luchado tan fuerte. El miedo y la incertidumbre nos hicieron más fuertes, y el amor nos hizo valientes, completó ella. El pequeño Thomas comenzó a despertar en los brazos de su padre, sus ojos del mismo tono verde que los de su madre parpadeando contra la luz del sol. Pronto estaría corriendo por las colinas con su hermana, otro puente viviente entre mundos. Señora Aiyana, una voz los llamó desde abajo. Era Emily, ahora una joven de 16 años, asistente de maestra en la escuela. La niña, que una vez había preguntado por qué su maestra sonreía ahora, entendía perfectamente el poder transformador del amor. Los nuevos maestros llegaron, anunció con entusiasmo. Vienen del este, como usted vino, parecen muy nerviosos. Margaret se levantó, sacudiendo su falda. Había trabajo que hacer, nuevos maestros que orientar, nuevas mentes que abrir. Vamos, dijo a su familia, es hora de darles la bienvenida a Esperanza. Mientras descendían la colina juntos, el sol terminaba de elevarse sobre el horizonte, bañando el valle en luz dorada. En algún lugar, un águila gritó su saludo a la mañana, y desde el pueblo, la campana de la escuela comenzó a sonar, llamando a una nueva generación a aprender, a crecer, a construir puentes. Margaret Aiyana, la maestra del este que se había atrevido a amar a un guerrero apache, caminaba hacia su destino con la cabeza en alto. En su diario de esa noche escribiría: el amor verdadero no siempre significa estar juntos, a veces significa crear algo hermoso que trascienda nuestras diferencias. Algo que perdure más allá de nosotros, que inspire a otros a atreverse a soñar, a amar, a construir. Hoy, mientras veía a nuestros hijos jugar con sus amigos de todos los orígenes, mientras daba la bienvenida a nuevos maestros que continuarán nuestra obra, entendí que Aiyana y yo no solo encontramos el amor, encontramos un propósito. Y en este pueblo que una vez se llamó Esperanza por el futuro que prometía, ese futuro finalmente ha llegado. No perfecto, no sin desafíos, pero real, vibrante y lleno de posibilidades. El nuevo amanecer está aquí, y es más hermoso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.
En los años por venir, la historia de Margaret y Ayanna se contaría en muchas formas. En libros de historia, en canciones alrededor de fogatas, en obras de teatro en las escuelas que ellos ayudaron a fundar. Pero la versión más verdadera siempre sería la que vivía en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su valentía, su amor y su inquebrantable fe en que un mundo mejor era posible. Y en el pueblo de Esperanza, donde dos mundos se habían encontrado y decidido caminar juntos hacia el futuro, cada amanecer traía nuevas promesas, nuevos sueños, nuevas historias de amor que trascendían todas las fronteras. Porque al final, como Margaret había escrito en su último diario, el amor es el idioma universal que todos podemos aprender a hablar. Solo necesitamos tener el valor de pronunciar las primeras palabras. Margaret y Ayanna, dos almas valientes que se atrevieron a amar más allá de las fronteras del odio y el prejuicio. Su amor no solo sobrevivió a la adversidad, sino que plantó las semillas de un mundo mejor para las generaciones venideras. En el pueblo que lleva el nombre perfecto para su historia, Esperanza, demostraron que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, sino crear algo hermoso que trascienda nuestras diferencias. Si esta historia te gustó, déjame la palabra esperanza en los comentarios. Será nuestra forma de saber que llegaste hasta el final de este viaje emocional y que, como Margaret y Ayanna, crees en el poder del amor para cambiar el mundo. Quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en esta travesía. Gracias a tu apoyo, ya somos más de 5,0 suscriptores en Historias del Ayer. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes nuestras historias, me motiva a seguir buscando y narrando estos relatos que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Les traeré más relatos que prometen ser igual de emotivos. Hasta la próxima historia, amigos, y recuerden, en un mundo que a veces parece dividido por el odio, sean como Margaret y Ayanna, sean puentes, no muros. Con cariño desde Historias del Ayer, nos vemos pronto.